Hola a todos, hoy vamos a analizar una decisión bastante interesante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del auto AP 6869 de 2025 con radicación interna 67050 del 1 de octubre de 2025. Y aunque la decisión tiene como propósito principal resolver la admisión de una demanda de casación, la Corte hace unas precisiones muy importantes sobre un tema que suele generar bastante discusión cuando estudiamos el delito de fraude procesal. La pregunta que resuelve la sala es muy concreta. ¿Cuándo se entiende consumado el delito de fraude procesal y especialmente desde qué momento empieza a correr el término de prescripción de la acción penal? Y para responder esa pregunta, la Corte vuelve sobre una posición que, según explica la propia sala, constituye la jurisprudencia mayoritaria y vigente de la corporación. Y es que el fraude procesal es un delito de conducta permanente. Pero decir simplemente que es un delito de conducta permanente no es suficiente. Lo verdaderamente importante es entender qué significa eso, hasta cuándo puede prolongarse la conducta y cómo todo esto termina afectando el término de prescripción. Y para entenderlo, vamos a mirar el caso concreto. El proceso aquí tiene como protagonista al señor Guillermo Ladino, quien fue condenado como autor del delito de fraude procesal. La decisión de primera instancia fue proferida el 19 de febrero de 2024 por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá y posteriormente fue confirmada el 22 de abril de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Frente a esta decisión, la defensa presentó una demanda de casación y sostuvo, entre muchas otras cosas, que la acción penal pues ya había prescrito. Y precisamente por esa discusión sobre la prescripción es que este auto resulta tan interesante. Entonces veamos qué había ocurrido. Los hechos tienen su origen en un contrato de compraventa de un vehículo. Resulta que el 27 de mayo de 2004, la señora Lucila Gómez de Navarrete celebró un contrato de compraventa con el señor Farid Enrique Donado, ello pues por un valor de 45 millones de pesos. El comprador pagó solamente 15 millones y quedaron pendientes los otros 30 millones. A partir de esa situación, el señor Guillermo Ladino es que viene y aparece, y él actuando como apoderado, pues inició dos procesos judiciales relacionados con una misma obligación. Y aquí es donde empieza el problema. Por un lado, el señor Guillermo promovió un proceso ejecutivo a nombre del esposo de la señora Lucila, utilizando el título valor que había servido como garantía del negocio jurídico, ello con el propósito de obtener el pago de los 30 millones de pesos. Y por otro lado, promovió un proceso declarativo de resolución del contrato de compraventa a nombre de la señora Lucila, en el que solicitó la indemnización de los perjuicios, el pago de la cláusula penal y la devolución del vehículo. Es decir, estamos frente a dos procesos que se encontraban relacionados con la misma operación contractual, pero en los cuales se estaban planteando pretensiones que, de acuerdo con la acusación, estaban y resultaban ser incompatibles. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque precisamente sobre esa actuación se construyó la acusación de fraude procesal. Según la resolución de acusación que se presenta en el auto, en el proceso declarativo se hizo creer al juzgado civil del circuito que la intención era obtener la resolución del contrato de compraventa sin poner de presente el pagar el título de valor que pues, estaba ahí presente. Mientras tanto, en el proceso ejecutivo se presentó ese título de valor como una obligación autónoma respecto del contrato de compraventa. Entonces, dicho de una manera más sencilla, la acusación sostenía que ante un juez se estaba presentando una determinada realidad y ante otro juez se estaba presentando otra realidad totalmente distinta, ello con el propósito de obtener decisiones favorables en ambos casos. Y eso habría sido pues la maniobra utilizada para inducir en error a dos funcionarios judiciales. Ahora bien, a partir de estas actuaciones se desarrollaron dos procesos civiles y posteriormente pues se produjeron diferentes decisiones y actuaciones encaminadas a hacer efectivas esas decisiones. Y aquí es donde tenemos que pues detenernos un poco, porque precisamente esas actuaciones posteriores son las que van a resultar determinantes para resolver la discusión sobre la prescripción. Entonces, en principio, la defensa tenía una postura muy clara. La defensa lo que sostenía es que el fraude procesal ya había prescrito durante la etapa de instrucción. Para la defensa, el delito pues sanciona la inducción en el error, pero no el mantenimiento posterior de ese error. Por eso pues consideraron que la conducta se había consumado muchísimo antes de que la fiscalía pues tuviera conocimiento del asunto. Incluso invocaron una decisión de la misma sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia del 8 de marzo de 2023 cuya radicación es 58706. En esta decisión, por una mayoría circunstancial, se había adoptado una interpretación diferente sobre el momento consumativo del fraude procesal y se había declarado la extinción de la acción penal pues por prescripción. Entonces, el argumento de la defensa es básicamente el siguiente. Ellos decían que si el delito se consumó cuando se realizaron las actuaciones que indujeron en error al funcionario, o en el peor de los casos, cuando los jueces profirieron las respectivas decisiones, entonces, pues desde esas fechas debía de empezarse a contar la prescripción.
Y si contamos el término desde esos momentos para cuando la Fiscalía calificó el mérito del sumario, que esto fue en el año 2019, la acción penal pues ya había prescrito. Pero aquí es donde la Corte hace una precisión fundamental. La Corte señala que el fraude procesal no necesariamente termina cuando se dicta la decisión. La Corte empieza recordando algo muy importante y es que para que exista fraude procesal no es necesario que efectivamente se obtenga la sentencia, la resolución o el acto administrativo contrario a la ley. Es decir, el resultado perseguido por el autor no es un elemento indispensable para considerar configurado el delito. Lo que exige el tipo penal es que mediante un medio fraudulento se induzca en error a un servidor público para obtener esa decisión contraria a la ley. Pero una cosa es que el resultado no sea necesario para la configuración del delito y otra muy distinta es afirmar que la conducta necesariamente termina en el mismo instante en el que se produce la inducción al error. Y esa diferencia es precisamente la que explica por qué la Corte habla de un delito de conducta permanente. La sala aquí lo que hace es que nos recuerda que de acuerdo con su jurisprudencia, el fraude procesal debe considerarse consumado cuando el autor, mediante una actividad fraudulenta y dolosa, induce en error al funcionario. Y para agregar algo fundamental, la Corte señala que la conducta perdura mientras subsiste ese error, porque la vulneración del bien jurídico protegido continúa mientras la maniobra engañosa siga produciendo sus efectos sobre el funcionario y por esa vía, pues sobre la administración de justicia. Entonces, para efectos de la prescripción, el término no comienza simplemente desde el momento inicial en el que se presenta la actuación fraudulenta. Tenemos que identificar algo mucho más preciso, y es el último acto de inducción al error. Y aquí es donde la providencia se vuelve especialmente interesante, porque la Corte no se limita a formular una regla general, sino que explica cómo debe entenderse ese último acto de inducción en error en diferentes situaciones. ¿Qué entiende la Corte entonces por acto de inducción en error? Primero, la Corte hace una precisión bastante fundamental, y es que el último acto de inducción en error no necesariamente coincide con el momento en que el servidor público dicta la decisión contraria a la ley. ¿Y esto por qué? Porque puede suceder que después de esa decisión el fraude todavía continúe produciendo consecuencias y que sean necesarios o actos posteriores para lograr la finalidad perseguida. Entonces, si la sentencia, la resolución o el acto administrativo ya fue proferido, pero todavía existen actuaciones necesarias para que esa decisión se produzca y digamos que tenga efectos, y esas actuaciones continúan vinculadas con las maniobras que inicialmente fue fraudulenta, la conducta pues puede seguir prolongándose. Por eso la Corte dice que el momento relevante es aquel en el que el fraude deja de producir consecuencias y cesa la lesión sobre el bien jurídico de la Administración de Justicia. Y ello es importante porque evita una confusión bastante común. No podemos decir automáticamente, si se dictó sentencia, entonces terminó el fraude. No necesariamente. Tenemos que mirar qué ocurrió después. Ahora bien, la Corte presenta diferentes escenarios eh, para determinar ese último acto de inducción. Y aquí pues se los indico. Lo que la Corte dice es que, por ejemplo, cuando la inducción en error se prolonga, incluso durante el curso del proceso penal, se ha entendido que el límite puede ubicarse en la ejecutoria del cierre de la investigación cuando estamos hablando de ley 600 de 2000 o en la formulación de la imputación cuando estamos bajo la ley 906 de 2020, de 2004. ¿Y esto por qué? Porque puede ocurrir que incluso después de que se ha iniciado el proceso penal, la autoridad continúe bajo los efectos del error generado por la maniobra fraudulenta. Entonces, la propia actuación penal puede marcar el momento a partir del cual ya no se puede continuar en esa situación de inducción al error. Pero hay otros escenarios. La Corte también señala que la conducta puede prolongarse durante el tiempo en que la autoridad se mantenga en error y aún después si se requieren actos de ejecución. Esto último es muy importante porque, bueno, imaginemos que mediante la maniobra fraudulenta se obtiene una decisión judicial y para hacerla efectiva todavía deben realizarse determinadas actuaciones posteriores. Si esas actuaciones hacen parte del desarrollo de la maniobra y son necesarias para alcanzar la finalidad perseguida, el delito puede continuar ejecutándose durante ese periodo. Por eso, nuevamente, no basta con mirar la fecha de la primera decisión, tenemos que mirar qué ocurrió después de ella. La Corte también menciona un escenario particular relacionado con los registros obtenidos fraudulentamente. En estos casos, el último acto de inducción en error puede ubicarse en la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente. Y fíjense en la lógica que hay detrás de estos. Si el registro fraudulento continúa produciendo efectos jurídicos, pues la lesión al bien jurídico también puede continuar. Por eso, mientras ese registro permanezca vigente, no necesariamente podemos afirmar que la conducta ya terminó. Y finalmente, la Corte se refiere a las actuaciones judiciales.
en estos casos como regla, pues el último acto puede ubicarse con la ejecutoria del auto o de la sentencia, salvo que sean necesarios actos posteriores para su ejecución. Y esta última precisión es bastante importante porque precisamente es la que resulta relevante para entender el caso del señor Guillermo Ladino, porque en este proceso sí existieron actuaciones posteriores a las decisiones judiciales, y esas actuaciones son las que llevan a la Corte a concluir que la conducta no había terminado simplemente con la expedición de las decisiones. Entonces, ¿qué pasó concretamente en ese caso? La Corte lo que observa es que tanto en el proceso declarativo como en el proceso ejecutivo se produjeron actuaciones posteriores a las decisiones judiciales. En el proceso declarativo, por ejemplo, se presentaron solicitudes y se produjeron actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la decisión, entre ellas cuestiones relacionadas con costas, liquidaciones, embargos y otras actuaciones posteriores. Y en el proceso ejecutivo también hubo diferentes actuaciones relacionadas con la liquidación de créditos, con medidas cautelares, con la entrega de títulos judiciales y con muchas otras actuaciones dirigidas a hacer efectiva esa decisión judicial. Por eso la Corte considera que no podía decirse que el fraude había terminado en este caso simplemente con la sentencia. Y aquí llegamos a la fecha de todo el caso, y esta fecha es el 20 de mayo de 2020. La Corte concluye que la inducción en error se extinguió incluso hasta la ejecutoria del cierre de la investigación, que ocurrió precisamente en esa fecha, el 20 de mayo de 2020. ¿Y esto por qué? Porque respecto al trámite ordinario todavía se estaban produciendo efectos y no se había proferido una decisión judicial que lo suspendiera. Entonces, para la Corte, la conducta permaneció vigente hasta ese momento, y esto tiene una consecuencia directa que el término de prescripción no podía comenzar a contarse desde el año 2004, cuando el señor presentó las demandas, ni simplemente desde la fecha en que se emitieron las decisiones judiciales. Tenía que partirse del momento en que terminó la conducta permanente, es decir, del momento en que terminó la inducción en error, y en este caso fue el 20 de mayo de 2020. Y ahora sí, llegamos a lo que es la prescripción. Una vez tenemos definida esa fecha, podemos hacer ese respectivo cálculo. Para la época en que ocurrieron los hechos, pues ya se encontraba en vigencia el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, norma pues que había incrementado la pena del delito de fraude procesal. Por eso, pues para este caso la pena quedó establecida entre 6 y 12 años de prisión. El artículo 83 del Código Penal lo que nos establece es una regla general y dice que la acción penal prescribe en el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley cuando se trata de una pena privativa de la libertad, con los límites que establece la propia disposición. Pero aquí pues debemos tener en cuenta algo más, y es que el artículo 86 del Código Penal establece que la prescripción se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente pues debidamente ejecutoriada. Y una vez se produce esa interrupción, el término comienza nuevamente por un periodo equivalente a la mitad del señalado en el artículo 83 respecto de los lineamientos establecidos por la norma. Entonces, si para el fraude procesal estamos hablando de un máximo de 12 años, la mitad correspondiente es 6 años. Y aquí es donde hay que tener muy presente la fecha que ya identificamos, el 20 de mayo de 2020. Ese fue el momento en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación y según la Corte, también el momento hasta el cual se habría extendido la inducción en el error. Por lo tanto, en la fase de juzgamiento, el nuevo término de prescripción era de 6 años, es decir, 72 meses contados, obviamente, a partir de esa fecha, del 20 de mayo de 2020. Y si contamos esos 6 años, llegamos al 20 de mayo de 2026. Por eso, al momento en el que la Corte resolvió este asunto, la acción penal todavía se encontraba vigente, es decir, no había prescrito. ¿Y qué pasó pues con la demanda de casación? Recordemos que la defensa presentó una demanda de casación que es objeto de estudio mediante este auto. Ahora, hay una cuestión que no podemos perder de vista respecto a este caso. La Corte no estaba simplemente, como les decía, resolviendo una consulta sobre la prescripción, sino que estaba estudiando una demanda de casación presentada por la defensa. Y aquí la sala hace una precisión bastante importante. La defensa les decía en principio que había invocado la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000. Este artículo está relacionado con la existencia de una nulidad por violación al debido proceso, precisamente porque la defensa consideraba que la acción penal había prescrito antes de que terminara la etapa de instrucción. Sin embargo, la Corte encontró que la demanda no cumplía con las exigencias propias del recurso extraordinario. ¿Y esto por qué? Porque la casación no funciona como una tercera instancia. No se trata simplemente de volver a presentar ante la Corte los mismos argumentos que ya fueron discutidos ante los jueces de instancia. Aquí la demanda debe identificar con claridad cuál es el error cometido por el tribunal, cuál es la causal de casación que permite cuestionarlo, cómo se demuestra ese error y cuál es su trascendencia. Y pues según la sala, en este caso, la defensa mezcló argumentos propios de diferentes vías, incurriendo en cuestiones relacionadas con la falta de autonomía pues entre estas causales.
Por eso, pues la Corte consideró que la demanda no estaba construida conforme a las exigencias técnicas del recurso de casación. Y además, la defensa pues había planteado como argumentos el supuesto desconocimiento del presidente de la Corte. Y aquí la sala hace otra precisión. La sala lo que establece es que la aplicación o desconocimiento del precedente no constituye por sí mismo una causal autónoma de casación. Lo que debía demostrarse y lo que debía pues demostrar la defensa en este caso era la incorrecta, digamos que la incorrecta aplicación del criterio adoptado por los jueces, utilizando para ello pues la causal que era correspondiente. ¿Y qué dijo la Corte sobre la sentencia pues, que se mencionó en el año 2023? Aquí volvemos a una cuestión que es importante pues, porque podría generar un grado de confusión. La defensa en principio citó la sentencia SP del 8 de marzo de 2023, cuya radicación, como ya se los dije, es la 58706. Y ello, pues, para sostener que el fraude procesal no debía considerarse un delito permanente. Pero la Corte reconoce que esa providencia existió y que en ese caso en concreto, una mayoría de 5 votos frente a 4, pues decidieron adoptar una interpretación diferente y declarar la prescripción de la acción penal. Pero la sala hace una aclaración bastante fundamental. Lo que dice la Corte es que esa decisión no significó un cambio de jurisprudencia. ¿Y ello por qué? Porque la posición que considera el fraude procesal como un delito de conducta permanente continúa siendo, según el criterio de la Corte, la posición mayoritaria y vigente de la Sala de Casación Penal. De hecho, pues la Providencia recuerda que ese criterio se ha mantenido durante muchas décadas. Entonces, aunque en aquel caso concreto la posición contraria terminó imponiéndose por, digamos que la particular integración de la sala, eso no significó que la Corte hubiera abandonado la tesis tradicional. Y por eso, en este auto, la sala vuelve a reiterar esa postura. Entonces, ¿cuál es realmente la regla que nos deja esta providencia? Aquí pues quiero detenerme porque esta pues para mí es la parte más importante de todo el auto. Cuando estudiemos un caso de fraude procesal y tengamos que determinar si la acción penal está prescrita, no debemos mirar únicamente la fecha en que se presentó la actuación fraudulenta. Tampoco podemos asumir automáticamente que el delito terminó cuando el servidor público dictó la sentencia, la resolución o el acto administrativo que es contrario a la ley. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la maniobra procesal dejó de producir efectos en ese momento? Si la respuesta es que sí, entonces podemos ubicar allí el último acto de inducción al error. Pero si la respuesta es que no, porque la autoridad continúa bajo los efectos del error o porque todavía son necesarios actos posteriores para ejecutar la decisión obtenida mediante, digamos que esa maniobra fraudulenta, entonces la conducta puede prolongarse. Y mientras la conducta permanezca, también permanece la lesión a ese bien jurídico de la Administración de Justicia. Por eso la Corte resume su posición de una manera muy clara y dice la corporación que el fraude procesal es un delito de conducta permanente porque la lesión al bien jurídico protegido perdura durante todo el tiempo en que el servidor público permanezca en el error. Y por esa misma razón, el delito continúa ejecutándose hasta el último acto de error, hasta el último acto en que se indujo a ese servidor público en el respectivo error. Es solamente en ese momento cuando empieza a correr el término de prescripción. Y fíjense que esto nos permite entender perfectamente la diferencia entre dos situaciones. Una cosa es el momento en que el funcionario es inducido inicialmente al error y otra cosa es el momento en que termina esa situación de error y cesan las consecuencias de la maniobra fraudulenta. El primer momento nos muestra cómo comienza la conducta y el segundo nos permite determinar cuándo termina y cuándo comienza a correr la prescripción. Y esa diferencia es precisamente la clave de este auto. Entonces, ¿cómo se aplica entonces todo lo que se ha explicado al caso del señor Guillermo Guerrero Ladino? Pues en este caso las actuaciones fraudulentas comenzaron muchos años antes, eso es lo que determinó la corporación. La defensa pues pretendía que miráramos las fechas iniciales de las actuaciones civiles y como máximo las fechas en que fueron proferidas las decisiones judiciales de instancia. Pero la Corte miró pues lo que ocurrió después. Entonces la Corte pues encontró que hubo actuaciones posteriores encaminadas a lograr que esas decisiones cumplieran su propósito. Y por ello concluye que la inducción en error se había prolongado hasta el 20 de mayo de 2020. Ese fue entonces el punto de partida pues bastante relevante y como posteriormente debía aplicarse el término de prescripción correspondiente a la fase de juzgamiento, pues la Corte determinó que eran 6 años contados a partir de esa fecha, como previamente se los dijo. Y como ese término no había transcurrido, la acción penal todavía continuaba vigente. Por eso, pues la alegación de prescripción de la defensa no podía prosperar. Y finalmente vemos que la Sala de Casación Penal inadmite la demanda de casación presentada a favor del señor Guillermo Ladino. Además de eso, una cuestión que encontramos en el auto es que la Corte señaló que no se encontraron irregularidades ni violaciones de las garantías fundamentales
que hicieran necesaria una intervención oficiosa de la Corte en este caso. Pero más allá de la decisión, más allá de esa resolución concreta sobre la admisión de la demanda, lo verdaderamente importante que nos deja este auto es la reiteración de una regla sobre el fraude procesal. Y es que el delito es de conducta permanente porque la lesión al bien jurídico se mantiene mientras persiste el error del funcionario y la maniobra fraudulenta continúe sus efectos. Y esa es finalmente pues la enseñanza central que nos deja el auto AP 6869 de 2025. El fraude procesal, para determinar cuándo prescribe la acción penal, no basta con saber cuándo comenzó la maniobra fraudulenta, sino que necesitamos saber cuándo terminó, porque mientras el error permanezca y la maniobra continúe produciendo sus efectos, la conducta pues también va a continuar. Y solamente cuando se produce el último acto de inducción al error y cesa la lesión al bien jurídico es que comienza a correr el término de prescripción. Entonces, hasta aquí este análisis de esta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nos vemos en un próximo video y los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.